¿Cómo estuvo su Navidad? Qué bueno. Estamos un poco cansados, ¿no? Yo no sé si ustedes, pero yo estoy medio cansado porque puro comer, de estar ahí comiendo, pero bien bendecidos y bien bendecidos. Amén. Hoy vamos a estar leyendo una historia en Marcos 5:21. Marcos 5:21. Jesús en su día, mucha gente tiene esta mentalidad de Jesús que él solamente está hablando de paz y de amor, y sí, pero también decía muchas cosas que eran dividían a las personas. Decía muchas cosas que hacían que la gente se dividiera. Eran cosas, ¿cómo se dice esta palabra? Controversiales. Jesús, si hubiera tenido Twitter, a lo mejor hubiera sido un Twitter muy controversial, porque sus ideas eran contrarias a las del mundo, totalmente contrarias. A veces el mundo decía, que eran dos mandos, se dividían dos. Yo creo que esto y yo creo que el otro. Y Jesús venía y decía su punto de vista y era totalmente diferente a todos los puntos de vista. Vamos a entrar en la historia y ahorita platicamos y predicamos acerca de esto. Dice Jesús, gracias amor. Dice, Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud junto alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo. Dijo: por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que ella se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua. Llega este hombre, ¿no? Con una necesidad grande. Y esta persona, al parecer, era un líder de la sinagoga. Y probablemente él estaba en contra de Jesús. Estaba en contra de Jesús porque como los líderes de ese tiempo no estaban de acuerdo con Jesús. Como decía, Jesús era alguien controversial. Decía cosas que conforme a las tradiciones no estaban de acuerdo. Entonces, me imagino que tal vez pudo haber pasado que este hombre se arrodilla y como este hombre tenía dinero, trajo a los mejores doctores que se pudo haber comprado en ese tiempo para tratar de sanar a su hija, pero no lo logró. Y a lo mejor se arrodilla con Jesús y le dice: a lo mejor estuve en contra de ti, pero tengo esta gran necesidad. Necesito que mi hija sea sanada. A lo mejor esta persona estaba en contra de Jesús, pero ya era su última esperanza. Y lo curioso es esto, que ya van a su casa y toda la gente está alrededor de Jesús. Y hay una persona, la mujer que sufría de esta hemorragia, va y toca su manto, porque ella había había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que le acercó por detrás entre la multitud y le tocó su túnica. Pues pensó: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido
sanada de su terrible condición. Es una bonita historia y la hemos escuchado una y otra vez, cómo esta mujer gastó todo y con fe dijo, yo creo que Jesús me puede sanar. Entonces fue con Jesús y sí, la toca a Jesús y Jesús la sana. Está muy bonito, pero Jairo, imagínense, Jairo está desesperado en ese momento y se atraviesa a otra persona y toca a Jesús y Jesús ya tiene su atención con otra persona y Jairo a lo mejor, espérate Jesús, vamos primero con mi hija está a punto de morir. Y esta persona lleva 12 años así, ¿qué más? ¿Por qué no puede esperar 12 segundos más, 12 minutos más en lo que vas a sanar a mi hija? Pero sanó primero a esta persona y se quedó con esta mujer. Y dice, Jesús se dio cuenta inmediatamente de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién me tocó? ¿Quién tocó mi túnica? Ahorita vamos a volver a eso. Dice, sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja. Está rara esa palabra. Por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Los discípulos no. Siempre le decían cosas a Jesús, ¿no? Pero siempre Jesús terminaba teniendo la razón, ¿no? Yo digo que pues, Jesús en ocasiones se enojó, como en esa ocasión que les dijo, gente de poca fe, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Pero yo me imagino que lo hacía con mucho amor, como que, ya les expliqué por qué no me entienden, o sea, ya les dije y no entienden. Dice, sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta lo que había pasado, se acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Y nomás quería apuntar que esa palabra hija en el manuscrito original, en el idioma, significa es como una palabra muy tierna, como hija mía, no sé. Y esta palabra solamente Jesús se la dijo a una persona en todo el Nuevo Testamento. Solamente es usada en todo el Nuevo Testamento. Querida hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Cómo te hubieras sentido tú al saber que Jesús, si hubiera ido primero, la hubiera sanado? Pero llegó otra persona y le quitó el tiempo a Jesús y no pudo ir primero con la otra persona. Y de hecho hoy en día los doctores tienen una práctica que consiste en que ellos se van primero a la persona, al paciente que tiene la enfermedad más grave. Y cuando no hacen eso se puede considerar malpráctica y los pueden demandar. Entonces Jairo pudo haber dicho como que Jesús, pudiste haber ido con mi hija primero porque era más grave mi hija. Mi hija se estaba muriendo. Jesús oyó lo que decía y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. ¿Cómo te sentirías tú? Esto es lo que me refiero cuando digo que Jesús era controversial. ¿Cómo te sentirías tú si tu hijo está muerto
y viene alguien y entra y dice, ¿por qué están llorando? Está dormida, no está muerta. Te sentirías muy mal. Dice, entró y preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él. También hay que notar que qué mal momento para reírse, ¿no? O sea, me imagino que esa gente no tenía amor. Se está burlando ahí de Jesús en un momento que no. Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Tomó la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes escritas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Perdón, tengo dislexia y de repente hay una palabra ahí y mi cerebro dice, no, te voy a poner otra palabra diferente y la leo. Pero sí, entonces hay 5 verdades que quiero hacerte notar acerca de esta historia. La primera de ellas es, para Jesús la muerte es tan fácil de arreglar como despertar a alguien de una pequeña siesta. ¿A qué le tienes miedo en esta vida? Yo creo que el miedo más grande que tienen los humanos es la muerte. Y si no es la muerte, es esa está en el top. Porque si tienes problemas económicos, problemas de salud, problemas de lo que quieras, a lo mejor con tu familia, en tu matrimonio, pero al momento de morir, todos esos problemas pues ya no tienen sentido porque ya moriste. La muerte ha sido el miedo más grande de la humanidad desde siempre. Pero para Jesús la muerte es tan fácil de arreglar como, niña, despierta, levántate. Y de hecho esa palabra, cuando Jesús le dice despiértate a la niña, niña, levántate, estaba investigando en el lenguaje original, es un levántate que se usaba para decir despacito, como así tranquilito, se usaba para levantar a gente. Jesús se puso a su lado y, niña, levántate, hija, levántate. No entró a la puerta gritando, te ordeno que te levantes. No, solamente así de fácil. Y eso es para Jesús la muerte. Y siento que eso nos dice un poco para el creyente, nosotros que tenemos la esperanza en Jesús, cómo va a ser. Hay personas que han dicho que que la vida es como un mal sueño, despierta, solamente fue un momento, y luego la eternidad junto con Jesús. Y así vamos a morir nosotros y vamos a despertar, y Jesús va a estar a nuestro lado, y Jesús nos va a despertar. Vamos a estar con Jesús. Así es el poder de Dios. Para Él es nada la muerte. La cosa que se levanta en contra del ser humano, para Dios no es nada. Él tiene la autoridad sobre eso también. Eso me lleva al segundo punto. El que Jesús llegue a tardar no significa que ha dejado de amar o que no te ama. A lo mejor Jairo estaba súper desesperado. Jesús, ya vámonos. Luego hablas con esta mujer que tiene este problema de sangre. Vamos, mi hija está a punto de morir. Y a veces así nos sentimos nosotros, y a veces pensamos que Jesús llegó tarde.
Pero Jesús no llegó tarde porque para Él la muerte era simplemente algo tan fácil de arreglar. Como cuando despiertas a alguien que está dormido, que a veces no es tan fácil, ¿no? Cuando esas personas que están dormidas y las quieres despertar y haces todo lo posible, ¿no? Pero al fin de cuentas es fácil. Y el que Jesús llegue tarde no significa que te ha dejado de amar. Y a lo mejor Jesús no ha contestado eso que tú necesitas, pero déjame decirte que Él te sigue amando. En 2 de Corintios 4, 17 al 18, dice, pues nuestras dificultades son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Nuestras dificultades en este mundo no son nada de que compararse con la gloria que viene con Cristo Jesús. Es como una noche muy mala, pero la noche se termina y el sol se asoma. Y no estoy tratando de minimizar tu dolor. No estoy tratando de decirte, sí, tu dolor no importa y ve a Jesús y nomás así de fácil. No estoy tratando de minimizar tu dolor, estoy tratando de maximizar la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el dolor. Cuando vemos esa victoria, todo lo demás se hace chico. Todo lo demás se hace chico. Y eso me lleva al tercer punto. Jesús te ofrece más y requiere más de lo que jamás imaginaste. A lo mejor esta mujer nomás quería llegar y ser sana y ya se va. Pero recibió más. Recibió a Jesús. Creyó en Jesús. Y Jesús siempre te va a ofrecer más y te va a requerir más de lo que jamás te imaginaste. A lo mejor esta mujer nomás quería ir y llegar. Y a lo mejor decía, ahí se termina, es rápido, Jesús me sana y me voy. Pero no. Esta mujer fue la única persona que queda registrada en la Biblia que fue llamada hija. Hija, en la versión original, ¿no? Es una palabra con tanto peso que nomás en todo el Nuevo Testamento nomás a una persona, y esta persona fue llamada de esta forma. A lo mejor esta persona nomás pensaba llegar e irse con su milagro, pero recibió algo más, recibió a Jesús. Igual Jairo. A lo mejor Jairo solamente quería que su hija fuera sana, pero Jesús siempre requiere más de nosotros, más nos pide más allá de lo que podemos, porque Él está con nosotros. Y de hecho Jesús lo pone así: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígueme, y niégase a sí mismo. Tenemos que tomar nuestra cruz todos los días y seguir a Jesús. Y a eso me refiero con que Él siempre va a requerir más de lo que imaginábamos. Pero déjame decirte que Él carga la cruz junto contigo. Entonces, tenemos que estar en paz y confiados en Él. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz es dejar el control, dejar nuestra voluntad. Eso significa tomar la cruz. Porque si vas tomando tu cruz en camino a ser crucificado, no tienes mucho control. Y a veces nosotros nos queremos dejar el control.
Queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Y déjame decirte que hacer nuestra propia voluntad y aferrarnos a eso está muy peligroso. Yo diría que es lo más satánico que uno puede hacer, lo más contrario a las escrituras, lo más contrario al carácter de Jesús. Porque el diablo es lo que quería hacer, él quería subir a la cima, él quería ser como el Altísimo. Él, solo se trataba de él. Porque a lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? Yo sí voy a ir a la iglesia, voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a hacer todas estas cosas, pero al fin de cuentas yo creo que me dejen en paz a mí, yo quiero hacer mi propia voluntad. Yo quiero hacer pues mis planes. Pero déjame decirte que cuando tú tienes una relación con Jesús, tarde o temprano te topas con esa pregunta: ¿me vas a seguir a mí o vas a seguir tus planes? Siempre, cuando nacemos de nuevo, empezamos a madurar y tarde o temprano en nuestra vida cristiana vamos a llegar a esa pregunta, y Jesús nos hace esa pregunta: ¿vas a seguir a mí? ¿Vas a seguir a Jesús o vas a continuar con tus planes? Porque casi siempre, y me atrevo a decir que siempre, nuestros planes se contradicen a ir con Jesús. Y a veces nuestros planes son ir con Jesús, entonces ya estás yendo con Jesús. Pero si en algún momento en nuestra vida nos vamos a topar con esa pregunta. A veces no somos seguidores de Jesús, a veces somos fan de Jesús nomás. Como si siguiéramos a, no sé, a Kanye West, a Justin Bieber en Instagram, ¿no? O en Twitter, como si lo siguiéramos nomás. Ah, sí, pero no somos seguidores de esas personas, somos fan de esas personas. Entonces, ¿somos seguidores de Jesús o solamente simpatizamos, solamente somos fan de Jesús? Porque ser seguidor de Jesús es tomar tu cruz. Y lo decimos mucho, tomar la cruz, pero lo que implica tomar la cruz es vivir una vida de muerte a nosotros mismos diariamente y poner por encima la necesidad de todos los demás. Y es muy difícil. Es muy difícil. Es dejar, dijo Jesús, el que busque su vida la perderá, pero el que la pierda por mí encontrará su vida. Entonces, se dice fácil, pero eso es ser un seguidor de Jesús. Me gusta mucho esto que escuché en un podcast. Estaba diciendo que la bomba que fue tirada en Nagasaki, creo, que se llamaba Little Boy, era una bomba nuclear así gigante y tenía una etiqueta que decía Little Boy, y Little Boy en español es niño pequeño. Tan solamente era una etiqueta, porque la verdad es que era una bomba nuclear. La etiqueta no tenía nada que ver con lo que estaba en una bomba que destruyó miles de vidas. Y a veces nosotros nos ponemos la etiqueta de ser hijos de Dios o ser cristianos, pero solamente es la etiqueta. Seguir a Jesús, los frutos es frutos de arrepentimiento y de amar al prójimo. La ley se resume en eso: amar al prójimo y amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, toda tu mente. Y el único intercambio que Dios quiere, el único intercambio que Dios acepta es toda tu vida por todo de Él. Toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Y eso me lleva al tercer punto. Perdona, al cuarto, me equivoqué. Dice, el estatus personal, tu estatus personal no contribuye en nada
para vencer la muerte. Nosotros personalmente no contribuimos nada en vencer a la muerte. Nada, nada, nada. Eso lo hizo Jesús en la cruz. Nosotros, por más que vivamos bien, si se fijan cómo en el tercer punto tenemos que ser como Jesús. Él nos pide más de lo que jamás imaginamos. Tenemos que tomar nuestra cruz, dejarlo todo por Jesús, pero al mismo tiempo, aunque vivamos una vida perfecta, eso no va a contribuir nada y no contribuyó nada en que vencimos a la muerte, porque es por gracia. ¿Quién venció a la muerte? Cristo Jesús. Y a lo mejor en esta historia estaba esta persona religiosa que ante la sociedad era como un pastor, era uno de los líderes de las sinagogas y era visto alguien importante, alguien puro, alguien que traía vestimentas bien blancas, pero aún así no pudo salvarse a sí mismo, no pudo salvar a su hija de la consecuencia o de la enfermedad que es el pecado. Y a lo mejor esta persona, la mujer, que era una persona rechazada por la sociedad, en ese tiempo la ley decía que cuando una mujer tenía este tipo de enfermedad, donde tenía un problema de sangre, era vista inmunda. Y cuando esta persona pues nunca paraba el flujo de sangre, pues la gente la miraba como, oh, tú eres inmunda siempre, no solamente cada cierto mes, siempre eres inmunda. Imagínate, la gente era una persona rechazada por la sociedad porque tenía esto de que se miraba así, pero ninguno de los dos, a pesar de que uno era un líder religioso y otra persona rechazada por la sociedad porque era vista como inmunda, ninguno de los dos pudieron salvarse a sí mismo. Los dos necesitaron de Jesús y Jesús respondió a los dos porque ellos fueron con humildad, humillándose y con fe se acercaron a Jesús. Es increíble, no importa tu estatus personal, no importa quién eres, tú no hiciste nada para vencer a la muerte. Y esa es la realidad, que es por gracia. De hecho, ellos dos y toda la humanidad tienen este problema. Y en Isaías 64:6 lo dice así. Dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia. No son más que trapos sucios. Nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Wow. ¿Y qué son actos de justicia? Esta palabra justicia se refiere a buenas obras hacia el prójimo. Por más que tengamos actos de justicia, por más que hagamos esto y el otro, y son como trapos sucios, dice la Biblia. Y en la versión original en hebreo se refiere a trapos sucios, dicen los teólogos que probablemente se refiere a esos trapos, un trapo lleno de pus y de sangre. Imagínate, la Biblia te está diciendo que tus actos de justicia, tus buenas obras para Dios son como trapos sucios, trapos llenos de sangre y de pus. Porque vuelvo al punto, tú no contribuiste para nada en vencer a la muerte. Por eso necesitamos a un Salvador, por eso necesitamos a Jesús, porque nuestros actos de justicia son nada más, no son más que trapos sucios. Y lo dice, como la hoja del otoño se marchitan y caemos, y nuestros pecados nos arrasan
como el viento. Es por gracia que somos salvos. Y para aceptar el evangelio tenemos que venir con manos vacías. Porque estas dos personas se acercaron a Jesús cuando ya no tenían nada. El hombre religioso, que era el líder de la sinagoga, se acercó, se arrodilló a Jesús y le dijo: Jesús, mi hijita se está muriendo, necesito que lo salves. De esta forma se acercó la mujer con el problema de flujo, aunque ella no era nadie y Jairo era una persona muy importante. Ambos se acercaron con manos vacías. Y esa es una verdad del evangelio. Tenemos que acercarnos con manos vacías, porque si nos acercamos solamente así, creyendo que nuestras obras de justicia nos van a salvar, no podemos acercarnos a Jesús. Porque la verdad es que nuestras obras de justicia no nos pueden salvar. Por eso necesitamos que Dios mismo se hiciera hombre y muriera en una cruz y resucitara al tercer día por nuestros pecados. Las buenas noticias son que todo lo que necesitas es necesidad. Todo lo que necesitas para ser salvo es necesidad. Pero lo peligroso del hombre rico, del hombre fuerte, dijo Jesús que era muy difícil que un hombre rico entrara al reino de los cielos. ¿Y a qué se refiere con esto? No solamente económicamente se refiere al hombre que es fuerte y rico en sus fuerzas, al hombre que es fuerte en su personalidad, que no tiene miedo. Es difícil que ese entre al reino de los cielos, porque ese en su mentalidad perdida cree que no necesita de Dios. Pero las buenas noticias del evangelio es que lo único que necesitas es necesidad. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y por eso podemos ver a lo largo de la Biblia cómo Dios persigue al pecador de esta forma. Lo humilla por su propio bien a tal grado que esta persona no tiene de otra más que aceptar a Jesús. Como yo te aseguro que Jairo tenía dinero y contrató a los mejores doctores porque era una persona importante, era un líder religioso, pero no tuvo de otra más que ir con Jesús. Tenemos que venir con manos vacías. Y lo único que necesitamos es necesidad. Lo que estorba tu camino no es la profundidad de tu pecado. Lo voy a volver a repetir. Lo que estorba en tu camino no es la profundidad de tu pecado. Lo que estorba en tu camino es una falsa ilusión de autojusticia. La autojusticia lleva a más personas a la perdición, a la muerte eterna, que cualquier otra cosa. Porque hay mucha gente en el mundo que dice: pues yo creo que soy bueno. De hecho, hubo un mayor, ¿cómo se dice mayor? Vane, alcalde en New York. Ni siquiera sé bien inglés y se me vienen en inglés. Es lo peor de la cosa, que ni siquiera sé muy bien el inglés. Un alcalde de Nueva York se paró cuando se retiró y dijo en público: si es que hay un Dios, dice, por todo el bien que hice, dice, él hizo leyes que reformaban el alcohol, las armas y muchas cosas. Pero él dice: yo por todo el bien que hice, yo ni siquiera voy a ser entrevistado cuando entre al cielo. Nomás me van a decir: pásale, por todo lo bien que hice. Esa mentalidad de autojusticia es súper peligrosa. Porque la Biblia nos enseña que nuestras justicias son más que trapos sucios.
No nos podemos salvar a nosotros mismos con justicias, con obras buenas, con ir a la iglesia, a orar, a, a dar al prójimo, ofrendar, no orar todos los días. No, eso no te va a salvar. Solamente creer en Jesús, aceptar a Jesús. Y después Él te va a ayudar a ser como Él. Y después la justicia viene, pero ahora ya no es autojusticia, no es una ilusión de justicia propia, ahora es justicia que viene del corazón de Jesús. Porque, pregunto, ¿no sería egoísta servir a Dios solamente porque quieres ir al cielo? Claro que sí. Pero cuando tú estás seguro que tu salvación está segura en Cristo Jesús porque creíste en su nombre, ¿por qué haces obras buenas entonces? Por amor al prójimo. Enfocas todo tu esfuerzo en servir al prójimo, en servir a Dios, no porque quieras ir al cielo, por amor, porque Dios ha depositado un amor especial en ti, que arde como fuego. Por eso te duele cuando pecas, por eso te duele cuando le fallas a tu prójimo. Cuando pudiste haber ayudado a esa persona que tenía hambre y no lo hiciste. Hay un fuego que arde en nuestros corazones. Lo voy a repetir una vez más. Lo que estorba tu camino no es la profundidad del pecado que tienes. Lo que estorba en tu camino es una falsedad, es una falsa ilusión de autojusticia. Y eso me lleva al último punto. Nuestra victoria sobre la muerte. En el cuarto les dije que nuestra victoria sobre la muerte no tiene nada que ver con nosotros. El punto número 5, nuestra victoria sobre la muerte solamente se debe al gran sacrificio personal de Jesús. Él lo dio todo. Él dejó el trono para venir a salvarnos. Él dejó su comodidad para descender y venir a salvarnos. Me gustaría apuntar en la historia que estamos leyendo en Marcos 30. En Marcos 5:30 dice, Jesús se dio cuenta inmediato que había salido poder de él. Dicen los teólogos que cuando salió poder de él, que eso significa que él se debilitó. Lo cual es raro, porque Jesús había hecho milagros más grandes. Le dijo a la nube, a la tormenta, cállate, y se cayó. Ya había hecho milagros más grandes. ¿Y por qué dice aquí que se debilitó cuando no dice, pero los teólogos dicen que a eso se refiere cuando salió poder de él, se debilitó? En el Viejo Testamento, en Éxodo, para ser específico, Éxodo 38, dice que si alguien tocaba la túnica o la vestimenta de un sacerdote y era impuro, el sacerdote se hacía impuro. Si yo era impuro y en ese tiempo tocaba la vestimenta de un sacerdote que era impuro, el sacerdote se iba a hacer impuro. Y esto es una imagen del evangelio hermosa. Él se hizo impuro por nosotros. Él pagó por todo el pecado del mundo. Él se hizo débil por nosotros. Él se debilitó para darnos esa salvación. Por eso dijo, salió poder de mí. ¿Quién me tocó? Porque alguien por fe, como es la salvación, por fe, ella fue salva de su enfermedad. Y así nosotros podemos ser salvos de toda enfermedad y podemos ser salvos de la consecuencia de la muerte eterna.
Qué hermoso que Él se hizo débil por nosotros, para que nosotros fuéramos fuertes. Él sufrió para que nosotros tomáramos un lugar como hijos. Y de eso se trata el Evangelio. Sustitución. Él sustituyó, fue una sustitución. Nosotros nos merecíamos este castigo eterno y Él estaba en este lugar de gloria. Pero por amor, Él tomó ese dolor eterno y como Él era eterno, Él pudo pagar esa deuda eterna. Y ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales, dice la Biblia. Y no dice que vamos a estar sentados, dice que estamos en lugares celestiales. Si yo te dijera, tú eres perfecto delante de los ojos de Dios, te quedarías con, ¿qué? ¿De qué estás hablando si ayer pequé? ¿De qué estás hablando si hace un minuto hice algo malo? Pero eso es sustitución. Ahora Jesús mira a su Hijo amado en ti porque tú creíste en Él y está sentado en lugares celestiales, dice la Biblia. Y eso es increíble. Me gustaría hacer este ejercicio. Si yo te dijera, cuando Dios en el cielo escucha tu nombre, ¿qué cara hace? A lo mejor dijeras, pues yo creo que hace una cara con que, pues, ¿cómo reacciona? Pues ahí, mi hijo ahí va bien. Mi hijo Jorge, más o menos ahí va. A veces falla, a veces hace mi voluntad, a veces no. Más o menos ahí va. Si reaccionas así, déjame decirte que no estás entendiendo el Evangelio. El Evangelio nos enseña que Dios está súper feliz con nosotros porque mira el sacrificio de su Hijo amado. No hay nada que podamos hacer para ganarnos su amor y no hay nada que podamos hacer para que ya nos deje de amar. Porque eso lo hizo Jesús. Su sacrificio fue un olor fragante para el Padre. Fue agradable. Y ahora Él mira nuestras vidas y nuestras vidas son agradables al Padre. Cuando Jesús, dice la Biblia que Jesús está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Y antes yo me imaginaba que Jesús estaba, mira, falló, perdónalo por favor, como que otra vez hizo lo mismo, pero perdónalo. Pero ahora lo miro diferente. Jesús está ahí diciéndole al Padre, lo tienes que perdonar, porque ya me castigaste a mí. Lo tienes que perdonar porque yo ya di mi vida. Lo tienes que bendecir porque yo di mi lugar por Él. Sí, otra vez falló, pero lo tienes que bendecir. Eres justo. Es una de las características de Dios. Él es justo. Por eso tuvo que castigar a alguien y castigó a Jesús. Y cuando Él está intercediendo de esa forma, está intercediendo. Tienes que bendecirlo aunque está haciendo las cosas mal. Tienes que bendecirlo aunque esté haciendo las cosas mal. Es un regalo. Él dio a su Hijo por amor. Y todo aquel que reciba, lo tienes que recibir como un regalo. Y es gratis. Es para todo aquel que crea en Él. No se pierde, mas tiene vida eterna. De tal manera Él nos amó así. Me gustaría terminar con esto. Vamos a Mateo 16:26. Vamos a terminar con este versículo. Dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Me equivoqué de versículo.
No sé si es el 24, pero quería leer otro. Si es el 16, Mateo 16, es el 26, perdón. Mateo 16, 26. Sí dice 16, no me equivoqué, pero a ver, dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Qué beneficio tenemos si ganamos todo, pero lo perdemos todo al final de nuestra vida? Si yo te dijera, te doy 10 billones de dólares, no. Si me dejas cortarte el meñique. El 99% de la gente a lo mejor dijera que sí, ¿no? Siempre iba a haber esa niña, ¿no? Que, no, mis uñas, no. Pero si yo te dijera el brazo, no, ya a lo mejor baja el porcentaje, no, 50%, no sé. Y puros hombres de seguro acá, sí, 10 millones, claro que sí, me compro un brazo nuevo. Pero si yo te dijera, no solamente tus pies, también tus manos, tus pies, tus manos, tus ojos, tu boca, tus orejas ya no iban a funcionar, ¿lo hicieras por 10 millones? Pues claro que no, nadie en su sano juicio lo hiciera. Porque ¿de qué te servirían 10 millones si no tienes tus extremidades o tus sensores para disfrutar de ese dinero? Y porque a veces nosotros como humanidad estamos dando mucho más por mucho menos. Una vida eterna con Jesús. O vivir una vida sin Jesús por nuestra alma. Y luego, si es tan fácil como creer en Jesús, pues te invito a que conozcas a Jesús, para que puedas creer en Jesús. Y si tú crees la historia del Evangelio, que Él murió por tus pecados, y tú dices, ¿ahora qué tengo que hacer? Me contaste esta gran historia, que Jesús murió por mis pecados en la cruz. ¿Qué tengo que hacer para recibir ese gran regalo? Si estás haciendo esa pregunta, ya la recibiste porque estás creyendo que Jesús lo hizo. Pero hay personas que no creen que Jesús murió. Hay personas que dicen que no creen, no necesitan a un Salvador porque ellos viven una vida bien, hacen buenas obras. Pero necesitamos de un Salvador porque nuestras buenas obras, son como trapos viejos.